¿Qué tal amigos de TVC en todo el país? Es día jueves, un placer grande estar acá. Día soleado, mi querida Ali Dianita, parece que el verano comienza a coquetearnos. Así parece, está saliendo el solcito, vemos desde aquí los rayos solares, esperemos nos vaya calentando durante la mañana. Hay que disfrutar de estos días soleados, pero por supuesto tiene que también cuidarse, póngase protector solar y también un paragüitas para que no le afecte la piel. El día de ayer en los Corazones Azules que asistimos, que si no teníamos un paraguas tú y yo, achicharrados. Hoy nos veían, pero rojitos, rojitos, rojitos. Bueno, con esa buena energía tenemos mucho para contarles, así que les invitamos a que desayunen rico, un buen cafecito y estén con nosotros 2:30. Hay mucho para hablar, mi querida. Vamos a empezar entonces contándoles que en la vía Tabacundo, Cajas, un cuerpo de sexo masculino fue abandonado en la cuneta de la carretera. El occiso tenía las manos amarradas y signos de violencia. Todo apunta a que lo dejaron en horas de la madrugada con la luz del nuevo día. A quienes transitaban por el sector les llamó la atención que un hombre estaba como dormido en la cuneta. Resultaba extraño que se haya quedado boca abajo y en un lugar desolado. Y lo peor, había huellas de sangre. Lo que llama la atención es que se encontraba maniateado, por lo cual inmediatamente se activaron la unidad de DINASET de Cayambe Pedro Moncayo, la Policía Judicial Cayambe Pedro Moncayo. Los uniformados llegaron y confirmaron que estaba sin vida, tenía algunas horas de haber fallecido. Se trataría de un presunto ajuste de cuentas o venganza. Tenía las manos atadas y en el sitio encontraron un papel donde daban pistas del por qué supuestamente lo mataron. Señales de que pudo haber sido el tema de la violencia en la persona. Esta es la vía Tabacundo, Cajas. El cuerpo sin vida fue dejado en este lugar. La policía no encontró documento alguno para saber de quién se trata. Su edad estaría entre los 25 y 30 años. Agentes de la DINASED y Criminalística de Cayambe realizaron el levantamiento del cadáver. Por los rasgos físicos presumen que podría ser un extranjero. Además, el papel pasó a cadena de custodia. Como NN ingresó a la morgue de la ciudad de Cayambe. Estaba en posición de cúbito dorsal. Efectivamente tenía algunos signos de violencia, por lo cual es competencia de la DINASED investigar estos casos. Para los vecinos de Ñaño Loma, que llegaron movidos por la curiosidad, el rostro del occiso no les era familiar. Por el sector como que nunca lo vieron, seguramente lo abandonaron aprovechando que en la madrugada la carretera se torna algo desolada. De Estrigueña, personas que transitaban por el sector, que son de aquí, no daban referencias de esta persona. Un crimen que por ahora está cobijado por un manto de misterio. Desde Tabacundo informó Iván Casamen. Son las 6 de la mañana y 57 minutos, 5:57 allá en Galápagos. Tiempo de contarles que un nuevo accidente de tránsito se registró en la ciudad de Guayaquil. El hecho fue captado por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. El resultado, lo que van a ver. Veamos. Ocurrió en la avenida Machala y 1 de Mayo, cuando apenas las personas salían a sus lugares de trabajo. 6:29 de la mañana y entre la premura, un choque. Cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron el accidente, en el que un auto se impacta con otro, esto en la intersección de un semáforo. Se produjo una pequeña discusión entre ambos conductores. De inmediato, personal de la Agencia de Tránsito Municipal llegó al sitio para constatar lo ocurrido y evitar que la situación se salga de control. Autoridades piden tener más precaución con las señaléticas y respetar la luz del semáforo para evitar más percances viales, informó Adriana Peralta. En Chimborazo, 2 personas fueron ajusticiadas acusadas de abigeato. Los comuneros incluso incendiaron un vehículo. Así es como 2 presuntos delincuentes fueron ajusticiados por comuneros de San José de Payo, perteneciente a la parroquia Punín en Chimborazo. Se presume que se dedicaban al robo de ganado. Ya se fueron sacando el ganado, borregos, y regresó. Viernes de amanecer de la semana pasada, y la gente estaba pendiente, estaba en la carretera, estaba en los puntos estratégicos para poder capturar a ese carro. Aproximadamente unos 100 metros a la distancia avanzamos a capturar a ese carro. La ortiga y el agua es lo que utilizaron los afectados para purificar el mal accionar de los ajusticiados. Para nosotros no es un encarcelamiento, para nosotros no es que van a cumplir una sentencia, sino es rehabilitarles a través de un baño de purificación y a su vez también darles una oportunidad de vida, porque el agua es vida.
Incluso incendiaron este vehículo donde se presume transportaban a los animales que se sustraían de las comunidades. Una banda grande, ha involucrado toda la familia, entre tíos, hermanos, hermanas, padre, o sea, todos ellos están involucrados. Con esto esperan que los dos sujetos nunca más vuelvan por estos lugares y que el escarmiento sirva para que otras personas tomen conciencia. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Delincuentes armados vestidos como trabajadores del CNL asaltaron a la agencia de la Corporación Nacional de Electricidad de El Recreo en el cantón Durán. Los zampones se llevaron más de $16.000 del área de recaudación. Todo fue captado por las cámaras de seguridad. A continuación, el accionar de ellos. Fue a las 13:31 que 3 sujetos vestidos con uniformes similares a los de la Corporación Nacional de Electricidad ingresaron a la agencia del Recreo en el cantón Durán y con armas en mano sometieron a los guardias y a los empleados de esa unidad de negocio. Tírense al piso y dijeron malas palabras, nos amedrentaron, que si no haces lo que te digo te exploto la cabeza. Ahí a mi compañero también, en este lado de acá también que estaba, le dijeron lo mismo. ¿No habían guardias afuera? No, solo estábamos los dos compañeros y el otro compañero que está en la subestación, que es la parte de atrás. Lonchar. Sí, estaba en la hora del almuerzo. Llegó un vehículo negro, un automóvil, del cual se bajaron tres individuos, aprovecharon la oportunidad haciéndose pasar como funcionarios de la empresa, eso de alguna forma habría desviado la atención del personal a maniatar al guardia y pues ya en el interior hacer sus fechorías. Amenazaron a los clientes que realizaban los pagos de las planillas de luz, quienes completamente atemorizados se lanzaron al piso. Nos tiran al piso, nos dicen que nos pongamos boca abajo y nos quitaron el arma, se nos llevaron los celulares. Habían usuarios, habían casi como unas 40 personas y se pusieron nerviosas, lloraban y ellos los insultaban también y ya ahí ellos se fueron, porque cuando ya nos dijeron ya pónganse de pie que ya se fueron ya ahí. Del área de recaudación se robaron el dinero. Y accedieron para robar tanto pertenencias de personal que estaba aquí en el interior de la agencia como el dinero que se había recaudado del día más lo del día anterior. ¿Cuánto en total? El monto total que fue sustraído fue de $16.642. La agencia cuenta con 5 cámaras del sistema de videovigilancia, por lo que todo el accionar de los antisociales quedó grabado. Y eso está ayudando a identificar. Esa información ya ha sido proporcionada a las autoridades competentes. Indican que no es la primera vez que roban aquí. Bueno, sí, efectivamente, de acuerdo a los registros que tenemos, esta sería la segunda vez que roban. Sin embargo, la periodicidad con la que se ha dado ha sido, bueno, el anterior fue 9 años atrás. La policía investiga este caso para dar con el paradero de los involucrados. Extraoficialmente sabemos posiblemente que hay alguna fuga de información desde el interior. Los guardias pues están para las investigaciones pertinentes para ver qué resultados nos dan. Entre tanto, en esa agencia de CNL toman mayores precauciones. Los puntos de guardia habrá que rotar con menor frecuencia en la hora de almuerzo. De igual forma estamos coordinando para, junto con la Policía Nacional, establecer el botón de auxilio. Informó Roselena Vasconés. Detienen a miembros de 2 familias acusadas de estar implicadas en la venta de narcóticos en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Los aprehendidos fueron trasladados hasta la Fiscalía para las investigaciones. En Monte Sinaí, como que todo quedaba en familia. Es lo que aseguraron autoridades del Departamento Antinarcóticos de la Policía y Fiscalía, pues en 2 viviendas, las cuales fueron allanadas por elementos del orden, se detuvo a varias personas. Aseguraban que ellos se dedicaban a la distribución de alcaloides en la zona. Esto les tomó varias semanas de investigaciones para poder dar el golpe. Aparentemente existían 2 familias que se dedicaban aquí al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Cuántos detenidos y aparte de las evidencias en cuanto a droga encontraron algo más? Sí. Al momento estamos con 5 detenidos, estamos realizando el allanamiento todavía de 7 domicilios. De ahí que continúan profundizando investigaciones. Aparentemente se trataba de una organización dedicada a este delito. Hemos encontrado lo que es heroína. Y asimismo tenemos la detención de una motocicleta en la cual se dedicaban al expendio también en esa motocicleta, así como también 2 armas. 2 inmuebles ubicados en este sector, en Monte Sinaí, investigaciones llegaron a establecer que se estaban
se estaban expendiendo sustancias sujetas a fiscalización por parte de algunos ciudadanos que están debidamente detenidos. Los allanamientos se dieron durante horas de la tarde, ahora que esperan tener resultados lo antes posible. Dicen que siguen la pista. Quieren determinar si es que los detenidos tendrían conexiones con otras organizaciones dedicadas al microtráfico. Sí, aparentemente es una familia aquí en esta vivienda y otra en la vivienda contigua en donde se están expendiendo. ¿Qué han encontrado como evidencia después? Heroína. Solo heroína. Heroína, sí. Informó Julio César Saona. La Fiscalía entregó las llaves a la Federación Provincial de Loja, lugar donde fue asesinada la menor Emilia Benavides en meses pasados. Este local será nuevamente puesto en funcionamiento. Es el momento que se abren las puertas de este local. Aquí se asesinó a la pequeña Emilia Benavides en manos de Fabián N. Solamente las huellas de sangre que quiso quitar han quedado como evidencia de aquel día que la menor perdió la vida. Representantes de la Fiscalía hicieron la entrega de las llaves a los propietarios, en este caso a la Federación Provincial de Loja. Entonces, en uno de esos llaves se encuentra ya la llave de aquí del local. ¿Sí? Entonces, luego le entrega a la persona que va a hacer la respectiva apertura. Después de 6 meses de haber permanecido cerrado, se sintió un ambiente tenso. Para ello se bendijo el lugar para poder nuevamente ponerlo en funcionamiento. El cura aquí bendijo este lugar y que todo marche bien, pues de hoy en adelante, y que no volverá a tener esas tragedias que se vivió pues hace unos meses anteriores. De la muerte de Emilia Benavides se desprendió la red de pornografía infantil, caso que aún sigue en investigaciones. Se digne santificarlo y que este lugar sea un recinto de paz, de amor y de fraternidad. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos que bendigas esta agua que nos recuerda nuestro bautismo y quienes la recibamos seremos renovados en el cuerpo y en el espíritu. En Loja informó Marcela Constante Brito. Un ex médico legista de la Fiscalía de Pastaza, Guido A., fue llamado a juicio por el Juzgado Primero de Garantías Penales de esta provincia amazónica por supuesta violación y aborto consentido. Los exteriores del edificio judicial de Pastaza fueron tomados por colectivos ciudadanos y personas que exigen se castigue con drasticidad al ex médico legista de la Fiscalía de esta provincia, Guido A., a quien se le procesa por los delitos sexuales de aborto consentido y violación. Esta manifestación se realizó durante la audiencia de evaluación y preparatoria de llamado a juicio, y a través de ella se demandó que este caso debe terminar con la máxima sentencia que contempla la ley. La evidencia más contundente sobre todo es que existe el ADN del violador en las partes íntimas de la persona violada. La diligencia fue reservada e incluso el juez de la causa dictó restricciones para que lo ahí tratado no trascienda públicamente. Pues no hay fundamento para haberse dictado medidas restrictivas. 10 horas tardó la audiencia en la que finalmente se decidió llamar a juicio a Guido A., quien incluso ya es, desde hace algunos días atrás, parte de la lista de los más buscados de Pastaza. En este caso tiene mucho interés cuando son delitos contra la integridad sexual o reproductiva, y en la provincia de Pastaza sí hemos tenido algunos casos relevantes en esa temática. El llamado a la audiencia de juzgamiento es cuestión de días, pero solo podrá realizarse si el ex perito forense es detenido. Por ahora está prófugo y se cree que está fuera del país. Salió. Como tenía pues la visa para Estados Unidos, se presume que él se encuentra prácticamente allá en la ciudad de Miami. Guido A. tampoco puede enajenar sus bienes. 10 años es el plazo para que sea aprehendido. Luego, el caso que ha conmovido a quienes viven en Pastaza podría prescribir, informó Carmita Argotti. Tiempo de hacer una pausa. Al retornar, autoridades de justicia constataron los daños en el fuego amotinamiento en la cárcel de Esmeralda. Además, el ex contralor del Estado Carlos Poli y su hijo John Poli fueron sentenciados a 6 y 3 años de prisión. El desarrollo de esta información y mucho más al volver acá en El Comercio TV. Autoridades de justicia visitaron la cárcel de varones en Esmeraldas para evaluar daños los provocados por el amotinamiento carcelario. Más de 170 privados de libertad fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios del país. Veamos.
Los hechos violentos protagonizados por internos de la cárcel de Esmeraldas dejaron daños materiales, heridos y muertos. Desde el pasado domingo los presos se amotinaron. Aparentemente dos bandos se disputaban el poder. Con el pasar de las horas las cosas se agravaron. La violencia dejó 3 muertos, 33 heridos, 3 de ellos de gravedad. Las paredes han habido huecos, han habido también intentos de fugas, así es, han habido también un poco, las rejas están un poco cortadas. Horas atrás, grupos de élite de la policía recuperaron las instalaciones carcelarias y el ambiente poco a poco volvió a la calma. Autoridades del Ministerio de Justicia llegaron para constatar los daños que dejó el motín. El centro queda en condiciones un poco críticas, ya que el comportamiento de los PPL, las personas privadas de libertad, fue un poco abrupto. Además confirmaron que más de 170 PPL fueron trasladados a diferentes cárceles del país. La medida obedece a evitar nuevos hechos violentos. Los enfrentamientos entre los privados de la libertad se habrían dado por manejar el control del centro y porque muchos se cansaron de supuestas extorsiones. La banda Latin Kings, hay una sola banda que está identificada, son las personas que existe un mal comportamiento. El traslado no fue bien visto por los familiares de los internos que salieron de Esmeraldas. Ellos expresaron su descontento. Dijeron que ahora visitar al pariente será más difícil. Hay muchas personas inocentes que se llevaron trasladados. La economía de Esmeralda no está para nosotros viajar. Mientras los heridos que permanecen en el hospital Delfina Torres son vigilados de cerca por policías. Hasta dicha casa de salud llegaron 23, 5 fueron dados de alta y los otros están en observación. Tienen heridas de arma blanca, golpes y quemaduras ocasionadas por sustancias tóxicas. Tenemos 3 pacientes que están complicados, 3 pacientes con quemaduras, los cuales las quemaduras están en 50 y 60% de superficie corporal quemada, son quemaduras de segundo y otros tienen quemaduras de 3er grado, quemaduras químicas. Informó Iván Casamen. Y este miércoles 6 de junio, el excontralor del Estado, Carlos Polit, y su hijo, John Polit, fueron sentenciados a 6 y 3 años de prisión. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia además dictaminó que deberán pagar más de $40 millones como reparación integral de forma solidaria. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció al excontralor Carlos Polit y a su hijo John Polit por el delito de concusión. Los dos sentenciados guardan relación con la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Hemos obtenido 2 votos favorables respecto de la participación en el grado de autor del señor excontralor y también en el grado de participación como cómplice del hijo del señor excontralor. En la sentencia consta la condena de 6 años para Carlos Polit, mientras que para su hijo se dictaminó 3 años de prisión. Se ha dado la razón a las instituciones que ejercemos la titularidad de la acción penal y la acusación particular en los grados de participación conforme se había ofrecido al inicio de la audiencia de juicio. Por lo tanto, se ha hecho justicia en este caso. Además, Carlos Polit y su hijo deberán pagar $40.4 millones como reparación integral de forma solidaria. Según el abogado defensor de John Polit, el dictamen será apelado. Es una sentencia que surge herida de muerte jurídicamente. No estamos de acuerdo, por supuesto, con los votos de mayoría, pero estamos de acuerdo en que la tesis jurídica de la inocencia de John Polit tiene altísimo porcentaje de ser confirmada en apelación. Esto es en segunda instancia. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia además ordenó que se investigue al ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, José Concienzao Santos Filo. Por presumir su participación en delitos tales como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrismo, delincuencia organizada, entre otros, conforme lo prevé el artículo 129.10 del Código Orgánico de la Función Judicial. En el desarrollo del juicio, la Fiscalía señaló que el excontralor del Estado habría solicitado $10.1 millones a la empresa Odebrecht con el fin de eliminar glosas y entregar informes favorables de Contraloría a proyectos en los que la multinacional tenía en el país. De otra parte, el hijo de Carlos Polit fue acusado por cómplice. Informó Javier Rosero. El ex asambleísta César Montúfar acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de la investigación por el delito de cohecho, esto relacionado al caso de Odebrecht. Montúfar pidió que se vincule en el proceso investigativo al expresidente Rafael Correa Delgado, así como a la empresa Odebrecht. Vengo a rendir una versión dentro del proceso de investigación por cohecho para solicitar además del fiscal que vincule tanto al expresidente Rafael Correa como a la empresa constructora Norberto Odebrecht. Recordemos que Odebrecht durante el periodo de Rafael Correa
creció en contratos de 800 millones a 4.100 millones de dólares, que en los propios dichos de José Concienciao era 1.5 millones de dólares los que iban a ellos de entregar en coimas, es decir, estamos hablando de cifras que superan los 300 millones de dólares, y de funcionarios públicos que no son únicamente aquellos que fueron sentenciados en primera instancia en el juicio en contra de Jorge Glass por asociación ilícita. Y estudiantes del Colegio Mejía, en compañía de su abogado, colocaron una denuncia en la Fiscalía en contra de Gustavo Yalc y José Serrano por el presunto delito de tortura. Estos hechos habrían ocurrido en el año 2014 en unas manifestaciones donde fueron detenidos 53 alumnos. Hasta la Fiscalía General del Estado llegaron 17 estudiantes del Colegio Mejía en compañía del abogado Gonzalo Realpe para colocar una denuncia en contra del cesado presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y del exministro del Interior y actual asambleísta José Serrano. Esto por presunto delito de tortura. No solamente que se les torturó a los estudiantes, sino que se cometió un crimen de Estado, porque en estos hechos participaron 2 funciones del Estado. Según las partes, la denuncia se pondría después de 4 años porque considerarían que Gustavo Yalc en ese entonces hubiese desechado los reconocimientos legales de los hechos en contra de los estudiantes del Colegio Mejía. La verdad, confiar en la justicia en ese momento era muy complicado. Nosotros veíamos cómo llegaban los funcionarios del gobierno cuando se daban las audiencias. Y en verdad era complicado, ya que incluso había mucho miedo. Recordemos que el pasado 18 de septiembre del 2014, los jóvenes pertenecientes al Colegio Mejía habrían protagonizado protestas y enfrentamientos con la Policía Nacional. Los estudiantes y ex estudiantes del Colegio Mejía, que en ese momento fueron detenidos, fuimos tratados realmente muy mal. Tras los hechos, los agentes policiales habrían realizado la detención de 53 jóvenes que se los acusó del presunto delito de daño a bienes ajenos. ¿Cuál era el objeto del ministro Serrano de haberles golpeado y torturado toda una noche a los estudiantes del Colegio Mejía? Tenía un objetivo estatal, era acallar las protestas estudiantiles, era intimidar a los estudiantes para que no vuelvan a salir en manifestaciones, y le salió perfecto. Mencionan que luego de la detención se habría dado los supuestos actos de tortura. Al estudiante Pablo Fuertes de una patada a un policía en el regimiento Quito, en el interior del regimiento policial, le rompió, destrajo un diente. Según anunciaron, esta denuncia se hará extensiva para el exministro de Educación, Augusto Espinosa. En torno a este caso, hemos buscado una entrevista con el señor Gustavo Yalc y José Serrano para que nos den su versión de lo acontecido, pero hasta el cierre de esta emisión no hemos obtenido respuesta alguna, informó Patricia Aldaz. Son las 7 de la mañana y 23 minutos, 6:23 en Galápagos. Tiempo de contarles que la Comisión Ocasional de la Frontera de la Asamblea Nacional recibió a los ministros del Interior y Defensa también para que informen las acciones emprendidas justamente en la frontera norte. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, solicitó que las versiones dentro de la comisión sean declaradas bajo reserva, y así se determinó, pese a la negativa de varios asambleístas. Estamos preocupados porque el recibimiento que hicimos a los señores ministros anteriores se las hizo con carácter reservada y nada de nuevo nos dijeron. Pero al inicio de la sesión hubo un espacio para que los funcionarios den detalles de lo que se ha hecho al respecto de la situación de la frontera norte. El Ecuador, como es evidente, ustedes conocen, está reestructurando la frontera, está reforzando la frontera y nos mantenemos atentos en cualquier circunstancia para dar el apoyo que se requiera. En tanto, el ministro del Interior, Mauro Toscanini, detalló una de las operaciones que le comunicó el ministro de Defensa Cafetero este martes. Destacó que la comunicación es diaria con las autoridades del vecino país. Van ya acercando la columna de Huacho, que habían 11 bajas, me parece que 6 muertos y 5 detenidos, es decir, los están comenzando a desarticular como banda narcodelictiva. Por parte de la Secretaría de Inteligencia, Jorge Costa aseguró que también hay un intercambio directo de información con el vecino país. En base a esa información, nosotros procedemos a pasar a los órganos operativos, que en este caso son Fuerzas Armadas y Policía. La comparecencia de los ministros se dio en marco de la sesión número 7 de la Comisión Ocasional de Frontera, en la que se recogen aportes para reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
En esta reunión también estuvo presente la hija del fotoperiodista Paul Rivas, quien como familiar de una de las víctimas de la escalada de violencia en la frontera norte hizo un llamado a los legisladores. Lo único que deseamos como familias es llegar al fondo de todo, es en realidad saber qué fue lo que pasó, cuál es la verdad de todo. Y ustedes, asambleístas, como representantes del Ecuador, sé que ese es su deber. Informó Carolina Bastante. Un pendrive entregado por uno de los implicados acogidos a la colaboración eficaz en el caso Balda revela nueva información según el exasambleísta presuntamente secuestrado en 2012. Ahora solo esperan que la Fiscalía implique al expresidente Rafael Correa. La diligencia fue privada y se llevó a cabo en criminalística. El objetivo era extraer información de un pendrive que entregó una de las personas que se ha acogido a la colaboración eficaz dentro del caso del presunto secuestro al ex asambleísta Fernando Balda. No es obligatorio que estemos presentes, pero precisamente por un tema de transparencia se nos permite seguir todo el procedimiento. Esto es la apertura del USB, ver lo que hay adentro, sacar la información para convertirlo en físico. Esto es que ya podamos estar en el expediente. La diligencia duró aproximadamente 2 horas, a decir de Fernando Balda. La información que se mostró les hace pensar. Vamos por buen camino con esta pericia de extracción de información que contiene, como ustedes ya saben, un flash memory que ha sido entregado por una de las personas que se ha acogido a la cooperación eficaz. No puedo referirme al contenido de la información, aunque la hemos visto, no toda, es muy extensa, eso sí, porque se nos ha tomado juramento. Asegura que la declaración del ex secretario de la CNAIN, Romy Vallejo, no deja de sorprenderlos. Se ha confirmado lo que el expresidente Correa había negado, porque en la Fiscalía dijo que él no sabía nada, y además en su cuenta de Twitter dijo que nunca hubieran viáticos, que él nunca dio las órdenes. Su mismo hombre de confianza acaba de contradecirlo. Hasta el 18 de junio próximo, la Fiscalía podrá vincular a más personas en el caso, y ahí esperan que se lo implique al expresidente Rafael Correa. Si es que se los vincula, la instrucción se acaba el 18 de julio y tendremos una audiencia preparatoria de juicio, donde ya será decisión del fiscal a quién acusa y a quién no acusa. Y tendremos que pelear porque se den los autos de llamamiento a juicio e ir a juicio propiamente dicho. El presunto secuestro de Balda tuvo lugar en Colombia en 2012, caso por el que 3 ecuatorianos fueron detenidos tras investigaciones. En Quito informó Andrea Orbe. 7 proyectos de reforma a la Ley de Comunicación ha recibido hasta el momento la Comisión de Participación Ciudadana. Se anuncia que estos serán analizados y se buscará unificar en uno solo para la discusión en la comisión del propuesto a través del Ejecutivo para eliminar la Supercom. Veamos. Luego de que el CAL remitiera hasta la comisión los 7 proyectos de reforma a la Ley de Comunicación, incluido el proyecto remitido por el Ejecutivo, en la Comisión de Participación Ciudadana esperan sintetizar las propuestas en un solo proyecto. Tenemos que dar el mismo tratamiento a todos los proyectos de ley, pero sabiendo que hay un contenido diferente en cada uno de ellos. Aunque aún no se define el tiempo que necesitará la comisión para este trabajo, se anticipa que se tomarán más de 45 días en realizar el informe para primer debate. Vamos a darnos todo el tiempo posible para que esta ley efectivamente sea garantista de derechos y no sea una ley que se la haga bajo presiones. Lo que afirman es que dentro de la comisión hay el ánimo suficiente para abrir la posibilidad de un diálogo que encamine una reforma que satisfaga a todos los sectores. Pero sobre todo que se tenga en consideración que la comunicación es un derecho humano. Aunque dentro de la comisión hay legisladores que no apoyan la eliminación de la Supercom, tal como ha propuesto el Ejecutivo. Yo creo que es necesario que haya también un sistema de regulación. Y todo esto será puesto en la mesa de debate. Desde este próximo lunes la comisión comenzará a recibir a las delegaciones que están involucradas directamente con la ley. Los primeros en comparecer serán el secretario de Comunicación y el presidente del Cordicom. Mientras tanto, desde la oposición se impulsa un mecanismo para poder derogar la transitoria en la que se declaró a la comunicación como servicio público. Para esto hay apoyo en diferentes sectores. Es un acto de justicia con quienes fueron perseguidos por pensar diferente. Este es un acto de justicia con los medios que fueron sancionados injustamente, pero sobre todo es un acto de justicia con los ecuatorianos. Consideramos que es dable, es una exigencia ciudadana y nosotros vamos a cumplir con aquello. En todo caso, la Comisión de Participación Ciudadana abocó ya conocimiento de los proyectos y este mismo miércoles arrancó con el análisis de esta normativa que busca reformar la polémica Ley de Comunicación. Informó Javier Gallo.
Ante la inminente renuncia de la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, después de ser electa presidenta de la Asamblea de la ONU, se registran reacciones en la Asamblea. Legisladores de oposición aseguran que es un buen momento para que el presidente reformule su política exterior. Tras el anuncio de la canciller de que presentará su renuncia tras ser electa como presidenta de la Asamblea de la ONU, en Ecuador hay reacciones. Desde la Asamblea se asegura que la dimisión de la canciller es una gran oportunidad para el presidente Lenín Moreno de reformular la política exterior. Así que tiene que elegir un perfil, yo diría, con las credenciales académicas, éticas, de conocimiento del servicio diplomático y sobre todo comprometido con el Ecuador y con este futuro que queremos labrar para que las cosas cambien en el país. Eso es lo que todos esperamos. Yo creo que el presidente Moreno tiene una oportunidad muy interesante de poner a una persona a prueba, a una persona con experiencia y que sepa llevar el rumbo de la política exterior del país como queremos. Que es fundamental dejar atrás la política cercana a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, aseguran los legisladores de oposición, quienes afirman que un cambio en este tema será fundamental para el país. La canciller María Fernanda Espinosa desde ayer ya no es el pretexto que venía utilizando el gobierno para decir que ella tomaba las decisiones a favor de Maduro o de Ortega. Y en torno a si la Asamblea continuará con el proceso de juicio político, en varios sectores dicen que es necesario continuar con este trámite, pues Espinosa debe responder por una supuesta inacción. Así que el CAL, tarde o temprano, no se pueden hacer los locos, tienen que darle paso al juicio político. Si es que se analizan los temas de forma estrictamente legal, no existe un argumento para que se lo niegue. Aunque en la izquierda democrática aseguran que por el bien del país y su imagen internacional, el juicio político tras la elección de Espinosa como presidenta de la ONU sería un golpe a la diplomacia. Esperemos cuál es el análisis, qué es lo que hace, cuál es el elemento que puede confluir en una acción que desgaste o inclusive afecte la propia participación de la canciller en ese puesto internacional. En todo caso, en la legislatura esperan que la próxima semana el CAL defina si el pedido de juicio se activa o no. Informó Javier Gallo. Mediante decreto ejecutivo 428, el presidente Lenín Moreno designó al exministro de Defensa Patricio Zambrano como representante permanente de Ecuador ante la UNESCO, cuya sede está en París, Francia. Según el documento, este cargo lo ocupó Galo Mora Bit hasta el 16 de enero. Además, el jefe de Estado, a través del decreto 429, nombró al exasambleísta Fabián Solano como el nuevo embajador de Ecuador ante Venezuela. Solano desempeñó este cargo en Cuba hasta agosto del 2017. La Fundación Corazones Azules y la Alcaldía de Quito realizaron el lanzamiento de la campaña ciudadana Yo lo hago por. El objetivo es construir una nueva cultura vial en la cual prime el respeto y así se evite muertes por accidentes de tránsito. Testimonios de quienes perdieron algún familiar a causa de un accidente de tránsito son desgarradores. En muchos casos, las personas fallecidas fueron pasajeros de buses o peatones que cruzaban una calle. El joven, por su imprudencia, no vio. Él tenía 1.44 de alcohol. El joven vino, los arrolló. Mi hermano murió al instante. El señor por rebasar en una curva, se vuelca el carro y en la curva, en la baranda, ahí es el accidente de tránsito y fallece mi joven hijo. Fue mi único varoncito. Según datos del Cabildo, en Quito cerca de 2.900 personas mueren cada año a causa de accidentes de tránsito. La AMT ha emitido más de 10.000 notificaciones por infracciones. Las principales causas son exceso de velocidad, irrespeto a las señales de tránsito, choferes en estado de embriaguez y el uso de distractores como el celular. Que no queremos más muertes en nuestras vías. La Alcaldía de Quito respalda esta iniciativa. Hemos incrementado el número de señalética tanto vertical como horizontal. Por esta razón, la Fundación Corazones Azules y el municipio de Quito emprendieron la campaña Yo lo hago por. Durante el lanzamiento, cientos de zapatos distintos simbolizaron la importancia de ponerse en el lugar del otro y ser sensibles al dolor que provoca la muerte de un ser querido por un accidente de tránsito. Ahora es una campaña ciudadana en donde se ha incorporado la autoridad, la policía,
absolutamente todo. La Agencia Nacional de Tránsito también apoya la iniciativa. Este mes iniciarán las evaluaciones a los choferes. Además, espera que pronto se retiren las licencias obtenidas de manera irregular. La próxima semana va a iniciar el proceso de revocatoria de todas esas licencias, 16,000, alrededor del 30% estaríamos hablando de unas 4.500 licencias son de conductores profesionales. Al momento son muchas las personas que se suman a este esfuerzo por construir una nueva cultura vial, pero su participación es indispensable. Juntos podemos generar un Quito con vías seguras, informó Sofía Vintimilla. El gobierno de China entregó a 10.000 computadoras portátiles a Ecuador. Esto se va a destinar a diferentes unidades públicas del país de educación básica y bachillerato. La donación se da en marco de la cooperación bilateral entre ambos países. La inversión supera los $10 millones. En el acto de recepción de los equipos estuvieron presentes la vicepresidenta de la República, Alejandra Vicuña, el ministro de Educación, Fander Falconi, y representantes del gigante de Asia. Mejoramos el sistema educativo constante y permanentemente a través de la modernización y de la inclusión de tecnologías de la información y comunicación dentro del sistema escolar para mejorar la calidad de nuestra educación pública. El gobierno chino siempre ha tratado de ayudar a Ecuador con lo que pueda. Los proyectos ejecutados han cubierto los sectores sociales como la agricultura, la educación, la salud pública, el deporte, la ciencia y tecnología. Y con el objetivo de alcanzar acciones que reactive el sector empresarial y productivo, el gobierno de Pichincha firmó un acta de compromiso con instituciones públicas y privadas para la conformación de la Corporación de Fomento Productivo Corfo Pichincha. El gobierno de Pichincha, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y la Universidad Andina Simón Bolívar firmaron un acta de compromiso que permite la conformación de la Corporación de Fomento Productivo Corfo Pichincha. Corfo Pichincha es el resultado del diálogo y el trabajo articulado para conseguir objetivos productivos como son la competitividad y la diversificación productiva, y alcanzar el desarrollo sostenible y equilibrado de la provincia. La suma de estos esfuerzos institucionales tiene el objetivo de generar acciones que reactiven y beneficien al sector empresarial y productivo de la provincia. Lo que busca es el mejoramiento productivo provincial, el mejoramiento de la productividad de nuestros sectores económicos provinciales. En Pichincha tenemos 180.000 empresas que generan producción en este sector. De ahí que es vital, es ineludible incentivarlo y hacerlo más competitivo. Dentro de los principales ejes de trabajo incluye la innovación productiva, inversión y financiamiento, capacidades tecnológicas, desarrollo de las pequeñas y medianas empresas pymes, así como los emprendimientos y la comercialización e internacionalización de productos y servicios. Una iniciativa que busca generar estudios de mercado, apoyar a los emprendedores, captar recursos para financiamiento productivo, disminuir la tramitología, brindar asistencia técnica e impulsar el fomento de capital de riesgo. Por su parte, el Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO realizará acompañamiento, asistencia técnica y gestión en todo nivel. Ofrecemos que la Banca de Desarrollo del país, la Corporación Financiera Nacional, el Ban Ecuador, la CONAFIP, trabajarán para ofrecer el financiamiento requerido a las tasas convenientes y a los plazos adecuados, como corresponde al querer impulsar el desarrollo de la pequeña, la mediana y la gran industria. Como parte de este evento se desarrolló un encuentro empresarial y de negocios, un espacio donde los productores tuvieron la oportunidad de generar negocios, acuerdos comerciales y promover contactos entre empresarios, instituciones y organizaciones, informó Patricia Aldaz.